Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos después de algunas semanas con Pascal Roy en Jerusalén para seguir de cerca la evolución de la actualidad en Israel y en el mundo judío en general. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, muy feliz volver aquí contigo en las noticias. 22 meses desde el inicio de la guerra, 663 días desde el 7 de octubre. Volvemos a hablar de la guerra en Israel, o sea, todavía la actualidad está marcada por este hecho y por los varios frentes que ya hemos de los que ya hemos hablado de forma muy tendida, de forma muy extensa a lo largo de los meses con nuestras conexiones. Y la verdad es que parece que yo volviendo de vacaciones, parece que todo es como en la famosa película del Día de la Marmota. O sea, estamos como en un bucle. Yo casi en las vacaciones pensaba que íbamos a tener una conexión hace apenas 3 semanas como para decir que ya hemos conseguido la tregua, ya tenemos fumata blanca. Sí, la verdad que es algo que a mí me sucede también cuando día a día hablo de las noticias sobre avances en las negociaciones con Hamas. Digo, ¿cuántas veces hemos dicho esto? ¿Y cuántas veces no? Esta vez no, y esto y lo otro, ¿no? Bueno, hoy tenemos un suceso internacional que nos da una pausa en los informativos, porque el terremoto que ha habido en Rusia, en Kamchatka, pues acapara la atención internacional y hace bajar un poquito el foco de la Franja de Gaza, porque la verdad es que las noticias que se dan, al menos en la televisión española, son como esto que hablamos de las negociaciones, es decir, también ahí todavía siguen hablando del hambre, la hambruna, todo eso cuando ya llevan varios días entrando todos los camiones que quiere las Naciones Unidas y se los llevan, por supuesto, los de Hamas, etcétera, etcétera. Y yo lo único que veo evolución, o mejor dicho, involución, es el tema diplomático, porque ya sabes que lo del reconocimiento del Estado palestino se está utilizando como si fuera una solución para algo. Es decir, que esta guerra de Hamas contra Israel no tiene nada que ver con el establecimiento de un Estado palestino. Pero parece que los periodistas ese capítulo no lo han leído, no se han enterado de quién es Hamas y cuáles son sus fines, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es que parece que los que miran esos telediarios o noticieros incluyen a los jefes de los estados más importantes de Europa. Ahora mismo Francia e Inglaterra están ahí como durante la Edad Media viendo quién va a ser el primer caballero que cruce el puente y diga sí a un estado palestino. ¿Y qué va a ser un estado palestino si existe jamás? Esa es la pregunta del millón. Es decir, jamás no quiere un Estado palestino. A ver si les entra en la cabeza a alguien que conozca la problemática y las declaraciones y la constitución, las leyes básicas de Hamas, que no quieren un Estado palestino, quieren un Estado islamista. Islamista no es palestino, es decir, lo quieren ahora mismo en territorio de Israel, pero lo van a querer y lo quieren también en Egipto y en Jordania y en Arabia Saudita y en Irán y allí donde incluso hace mucho tiempo que se dejó de soñar con ello, pero que se llama Al-Ándalus, que es España. Bueno, ahora cuéntanos lo que sí podemos contar de las últimas horas, de lo que pasa en Israel, etcétera. Sí, sí, no, también volveré en varios de los asuntos que has mencionado con los matices que corresponden. Es verdad que, como te decía, sigue la vida aquí centrada, marcada por la guerra y por los varios frentes. De hecho, los frentes no han cambiado. Por ejemplo, la semana pasada, cuando volví a casa, en la misma noche en que pues me dormía en mi cama a las 5 de la mañana, me despertó la alarma de mi aplicación en el teléfono diciendo que un misil de los hutíes se acercaba a Israel. Y de repente, después de haber viajado tanto en Europa, como que
Pensé, ¿dónde me escondo? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Quiénes Así son que los volví. hutíes? Sí, ¿Qué quieren de mi vida? sí, eso fue hace una semana y también ayer, todavía paseando por las calles de Jerusalén, se oyó la alarma y bueno, pues como todo el mundo estuvimos buscando refugio, pero la verdad es que ahora que sabemos que son los hutíes, al 100% los misiles están interceptados y simplemente hay que protegerse de posibles caídas de restos de dichos misiles. Pues ayer era hacia Jerusalén que se había apuntado el misil, pero sin causar ningún daño, al fin y al cabo. Pero bueno, esto para hablarte de los frentes que siguen también en el norte. Ya recordamos los problemas que hubo, los enfrentamientos que hubo entre el gobierno sirio y los drusos, con la intervención de Israel para ayudar precisamente a los drusos, que se soldó con una tregua todavía muy precaria, muy frágil, con Israel también siguiendo aportando ayuda humanitaria a los pueblos drusos del otro lado de la frontera con Israel, entre Israel y Siria, y también Líbano, o sea, los ataques de Israel contra terroristas de Hezbollah siguen en vigor, o sea, esto no ha cambiado. El lunes mismo hubo un ataque contra un miembro a través de un dron de Tzahal contra ese terrorista que resultó muerto. O sea que esto no ha cambiado. En Gaza sabemos muy bien que la, la, las herramientas, las armas de Hamas son otras. Desde el 7 de octubre ya vimos que un día después empezaba la maquinaria muy bien sofisticada de Hamas y sus aliados y sus secuaces y sus intermediarios europeos y occidentales, empezaba a ponerse en marcha y podemos decir que 22 meses después ha conseguido su obra, es decir, ha conseguido una victoria muy importante que hace plegar, como lo estamos viendo, a los gobiernos europeos hacia un reconocimiento del Estado de Palestina, que es un Estado fantasma, pero que, bueno, que no es otra cosa que un símbolo, que un llamamiento, que un wishful thinking, una esperanza de que de repente en las calles de Ramallah o en las calles de Jenin se empiece a tomar café y a conversar sobre Sartre o Camus, como aquí estoy parafraseando a Yair Lapid. Yair Lapid, que no es Netanyahu, que no es la extrema derecha ni la derecha, es el centro de Israel y ha condenado muy bien las veleidades europeas de reconocimiento del Estado de Palestina, porque como él bien dice, hay dos tipos de reconocimientos. Los que están tintados de antisemitismo, de odio a Israel, y lo sabemos muy bien, son reconocimientos por parte de Irlanda y de España. Pero después hay reconocimiento de los que piensan que nos están ayudando, como Francia y Reino Unido, y seguramente les seguirá Alemania. Ahí no hay huellas de antisemitismo, sino un grado muy elevado de condescendencia. Bueno, yo diría Porque que, perdón, pero yo en el caso inglés, en el caso del Reino Unido, yo creo que son por presiones dentro de su propio partido. Es decir, Macron no tiene encima un partido con una ideología demasiado clara como para decir a favor o en contra y así va actuando. Pero este nuevo primer ministro inglés sí tiene encima un partido laborista que tiene una historia de antisemitismo muy heavy, no muy lejana. Y me imagino que aunque aquel director, aquel presidente del partido ya no esté al frente por su antisemitismo radical, eh, y, y aunque este nuevo primer ministro está casado con una judía, pues igual tiene que plegarse, ¿no? Y en el caso de España, yo te diría que también hay tres cuartos de lo mismo. Yo no sé si el Partido Socialista alguna vez se planteó en serio un reconocimiento del Estado palestino, pero sí, yo creo que son las presiones que tiene de sus compañeros de coalición. Todos los compañeros de coalición, o casi todos, son anti-israelíes declarados, es decir,
el partido Sumar, que forma parte del gobierno, pues ha salido con el lema desde el río hasta el mar, que es un lema para sacrificar matar a todos los judíos, ese es el lema. También los partidos de izquierda radical, separatista catalana y también, digamos, del País Vasco, también dentro de su ideología cabe ese tipo de historias. Incluso dentro de la izquierda no separatista como el tradicional Podemos, tenemos que recordar que el mismo día en que invadieron los, eh, los miembros de Hamas y mataron a 1.200 civiles y todo eso, ellos ya estaban diciendo de que era un genocidio, pero no decían que era un genocidio de los palestinos hacia los judíos, sino todo lo contrario. Estaban siendo matados los judíos y eso es un genocidio a los palestinos. Así que también yo creo que, no sé, Irlanda no lo conozco suficiente como para hacer un análisis, ¿no? Pero me imagino que en Irlanda también hay una cuestión de que tienen un partido que anteriormente era un partido catalogado de terrorista y que el Sinn Féin y que hoy en día forma parte de la civilización y la democracia, pero que tiene esos tics ideológicos que hacen que hay cosas sobre las que no se puede pasar, ¿no? Pero igual me equivoco. No, que en Irlanda también hacen esa comparación muy fácil y muy rápida de Israel siendo el Reino Unido y Irlanda siendo el pueblo palestino, es decir, oprimidos por el gran maestro, el gran soberano que es el Reino Unido y que ellos se identifican, se ponen en la piel del palestino con esa visión, esa imaginación que pueden tener, porque las comparaciones son muy odiosas, sobre todo en este ámbito, y entre Irlanda y Palestina no tiene nada que ver. Pero así lo ven y así se lo venden y así lo compran. Sí, ah, de todas formas, Yair Lapid, como también la sociedad israelí, todo el mundo político y los israelíes en general condenan, están abrumados viendo esa ola, pequeña ola que empieza a tomar forma de reconocimiento del Estado de Palestina, del Estado de Palestina, porque al fin y al cabo los que gobiernan esos países no, y que quieren reconocer el Estado de Palestina no se plantean las preguntas básicas, o sea, ¿qué tipo de Palestina? ¿Qué pasará con Hamas? ¿Será una Palestina sin terror, una Palestina democrática, una Palestina sin corrupción, una Palestina sin violencia? O sea, esas preguntas no se plantean y Una sobre todo Palestina, perdón, también una Palestina en la que la mayoría de la población trabaje y no sea subvencionada por organismos internacionales, porque así llevan más de 70 años y es muy difícil volver a encauzar a una población a una rutina que es habitual en todo el mundo, pero allí no. sí, y reconociendo un Estado sin pedir al otro lado, presionando siempre a Israel, sin presionar al otro lado, sin pedirles que hagan algo, que hagan un esfuerzo en el sentido de, como decía, de un poco de democracia, menos corrupción o nada de corrupción, etcétera. Al fin y al cabo se sienten, puede haber un sentimiento de que no hace falta nada, incluso un poquito de terror, un poquito de genocidio contra el pueblo israelí, contra el pueblo judío ayuda a que tengamos un Estado. Así que, ¿por qué vamos a hacer un esfuerzo? Así al fin y al cabo nos premian. Y esa es un poco la mala noticia que nosotros aquí en Israel nos tenemos que tragar, la verdad. Ujú. Ah, Pero en Israel también hay muchas voces que desde hace mucho tiempo están protestando, no solamente los familiares de los que todavía están secuestrados o sus cadáveres en la Franja de Gaza, sino que hay mucha gente que se suma a esas protestas que día sí y día no ocupan las calles, ¿no? sí, pero fíjate que el mismo foro de los rehenes, que es la mayor asociación de familiares y amigos de rehenes que existe en Israel, se ha pronunciado también en contra de las declaraciones de Reino Unido, diciendo que es un precedente peligroso. O sea, por favor, se podía haber esperado por lo menos hasta la liberación de los rehenes antes de pronunciarse
para la declaración de un Estado palestino. Así que también por parte de la mayoría de los familiares de rehenes se critica estas veleidades de reconocimiento por parte, por lo menos, de Keir Starmer, del primer ministro británico. Pero bueno, estas son las noticias que vamos manejando, vamos observando entre Gaza y las Naciones Unidas, porque recordamos que esa nueva ola de reconocimiento viene a raíz de una propuesta de Francia y de Arabia Saudita que tenía que tener lugar, tenía que haber sido organizado en junio. Después empezó la guerra con Irán y se postergó hasta esta semana. Digamos, es una reunión que empezó el lunes de preparación que tenía como objetivo encaminar o buscar las herramientas para buscar una solución de dos estados con también el reconocimiento del Estado palestino por parte de Francia, que lo comunicó la semana pasada Macron, e invitando a otros países a hacer lo mismo, a reconocer el Estado palestino. De hecho, estoy buscando mis notas para hacerte un resumen de los países que hasta ahora recordamos, los que sí han reconocido Palestina como Estado es España, sabemos, España, Irlanda, Malta, Eslovenia, Noruega y desde hace poco Francia, aunque el pronunciamiento, la declaración oficial se hará el 21 de septiembre en la reunión de la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas. Y de repente anunciaron su intención de reconocer el Estado de Palestina. También recordamos que Reino Unido pone sus condiciones, es decir, reconoceremos si Israel hace esto y lo otro. Suena también como reprimenda, es decir, que ya no es como, o sea, muchos de esos países están hartos de la guerra y están hartos de las imágenes que ven, muchas veces manipuladas, como hemos sabido últimamente de la portada de New York Times, que de repente vemos a un niño famélico o supuestamente famélico, pero que se probó que padece desgraciadamente una enfermedad congénita desde la infancia, desde la niña, desde el nacimiento. Sí que no se Entonces, debe al hambre. exacto, no se debe al hambre. Hay malas condiciones, hay una situación difícil, Israel lo reconoce y todos lo tenemos que reconocer. Lo de ahí a causar hambruna, que sea una herramienta de guerra que usa Israel, es un paso que muchos países ahora están puestos a hacer, y muchos periodistas también, como lo hemos visto. Entonces, suena muchas veces a reprimenda y no tanto a reconocimiento como tal del Estado palestino, sino ya, vamos a presionar más a Israel. Y en esta andada de países están Reino Unido, Portugal, San Marino, Islandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Andorra, Australia, Canadá y Finlandia. Así que ya veremos cómo realmente El, se el, comulga. Digo que el problema es que los países que no has nombrado, que ya han reconocido ahora o que tienen esta postura de duda, son los que quedan de los otros 200 que ya han reconocido a un Estado palestino. Y que es tan ilógico porque fíjate que, por ejemplo, el presidente de Argentina, Javier Milei, pues de los primeros países que ha visitado es Israel, ya se sabe que él está en proceso de conversión, etcétera, etcétera, pero sin embargo, Argentina ya ha reconocido hace tiempo el tema del Estado palestino, es decir, es un camino que no se puede desandar, parece, diplomáticamente, es decir, ¿qué pasa? Nosotros sí reconocimos, pero vemos que ahora no son las condiciones. Porque si vamos a eso, Israel ya ha reconocido a los dos estados ya de los acuerdos de Camp David con el presidente Sadat cuando dijo, bueno, vamos a firmar la paz Egipto-Israel con la condición de que se empiece a poner las bases, sentar las bases para la creación de un Estado palestino. Esto fue en finales de los años 70.
¿Y qué pasó? Bueno, hubo Camp David, hubo otros camp por ahí que nunca llegaron a buen término porque al fin y al cabo, cuando había que decir que sí, pues los palestinos siempre se echaban atrás. Y ahora tenemos el grado máximo de la falsa tregua, la falsa alianza o el falso reconocimiento, que es Hamas. Hamas lleva 21 meses diciendo cada 2 semanas que sí que va a firmar un acuerdo de alto el fuego y cuando llega la hora dice, pero y ahí mete, y sí, nosotros nos quedamos, somos los dueños del universo y encima no sé qué condiciones tan absurdas quieren salir ganando de esta situación. Sí, mira, que una de las condiciones importantes, y lo tenemos que recalcar, creo que lo mencionamos hace ya varias semanas, es la importancia cada vez más grande que tiene el mecanismo privado de Israel y Estados Unidos de reparto de ayuda, el Gaza Humanitarian Fund, el La Fondo Fundación Fundación. Humanitaria de Gaza. Sí. La verdad es que está operando en tres centros, desgraciadamente, lejos de los 12 iniciales que se habían planteado, pero tienen mucho éxito y consiguen quitar a Hamas mucha fuerza y mucho dinero, muchas nuevas reclutas, es decir, que mucha ayuda pasa por este mecanismo privado. Y una de o sea, la segunda reivindicación en las últimas negociaciones de Hamas es que se quite esto de encima, es decir, que ya deje de existir. Significa que para ellos, ah, como mencionamos ya en su tiempo, el mecanismo de reparto por parte de las Naciones Unidas y de las grandes agencias de reparto de ayuda humanitaria, para ellos es una fuente de ingreso, una fuente de fuerza, una fuente de, poder sobre la población y podemos decir que es la última herramienta, el último arma del que disponen para controlar la población. Estados Unidos lo sabe, Israel lo sabe y está haciendo todo lo posible para que esto ya deje de existir, que deje de existir ese control sobre la población, que desgraciadamente sigue existiendo después de 21, casi 22 meses. Y Y ahora ha vuelto a existir con más fuerza, ¿no? Porque esta nueva reivindicación que ha hecho, no, sesión que ha hecho el gobierno de Netanyahu para que, bueno, también los demás se repartan, en desde, realidad es bajar los brazos, ¿no? desde el domingo ahora hay pausas tácticas humanitarias para que pasen los camiones en pasillos humanitarios a través de los varios puntos de entrada de la ayuda. Incluso Egipto ha abierto su frontera en Rafah para que también pasen los camiones. O sea, es una de las primeras veces que Egipto deja pasar ayuda, porque la frontera con Egipto es hermética. No quieren saber nada de los gazatíes con el miedo en el cuerpo que tienen de los hermanos musulmanes que tanta, tantos problemas causaron en el pasado. Y por la primera vez sí abrieron el paso, pero no para dejar pasar a los gazatíes huyendo de Gaza, de Hamas. Entonces existe este sistema ahora de 10 horas de pausa. De Sí, hecho, los camiones están que pasan a través de las Naciones Unidas también están saqueados, la mayoría de ellos sigue el mismo problema de siempre, o sea, Israel vuelve, por eso hablamos de bucle. Israel vuelve en el mismo problema, porque si no tienes un otro sistema de reparto, vuelves al mismo problema, pero la presión es tan grave que Israel ha tenido que hacer marcha atrás también en eso. Incluso por la primera vez, Israel ha empezado a distribuir ayuda humanitaria por aire. O sea, lanzan desde el aire varias toneladas de comida a los gazatíes, cosa a la que se había negado desde el principio. No solo Israel, también han vuelto los vuelos de distribución
de ayuda por parte de países árabes, también con la ayuda de España incluso, de Bélgica, Francia, otros países europeos, varias toneladas que se distribuían por el aire como se hizo antaño, o sea, hace ya muchos meses que había empezado este sistema. O sea que de alguna forma vemos que el tema de la crisis humanitaria, el tema de la falsa hambruna, de la campaña, de la persona que ejerce esa campaña de Hamas con con, o sea, con los repetidores que se encuentran entre Al Jazeera, Qatar y los medios occidentales, hace que Israel todavía tiene que hacer esa labor, incluso pidiendo a sus soldados no solo intentar eliminar infraestructuras terroristas entre túneles, entre edificios minados con explosivos, etcétera, o matando a los pocos terroristas que se atreven a salir de sus túneles, se les pide que protejan a los pasillos humanitarios, que incluso ayuden a los, o sea, se pide a los ingenieros de combate del ejército, se les pide que mejoren la ruta, que mejoren los pasillos para que pueda pasar mejor la ayuda. O sea que desgraciadamente está perdiendo Israel porque esto no debería ser su labor. Primero, es un país que está en guerra contra una organización que se llama Hamas y alimenta a dicha población, que es una cosa loable, pero también alimenta a los terroristas de Hamas, no solo a través de alimentos, sino también a través de recursos, de fondos, de medios de presión. Y no es una casualidad que se difundió un video hace 2 días o sea, un video difundido por el propio Hamas, viendo a sus miembros en un túnel, celebrando por todo lo alto que estén comiendo bien, que tienen comida y que se les ve en buena salud, algunos gordetes, diciendo a la población que si se unen a ellos, no tendrán problemas, que podrán comer. ¿Ves un poco el cinismo y cómo todo se da la vuelta? Y con eso tiene que lidiar Israel. Claro, pero aparte de todo eso, esto que estábamos diciendo desde que hace unos días ya empiezan a haber pausas humanitarias para que entren más camiones, más ayudas, incluso esos camiones que dejaron podrirse estando ya la ayuda dentro de la franja de Gaza, ¿eh? No, no que estaban esperando afuera y que no los dejaban entrar y que la burocracia israelí, no sé qué milongas contaban, que estos estaban ya dentro. 950 camiones que no se distribuyeron. ¿Por qué? Porque la ONU quiere mostrar que Israel es muy malo y es tan malo que ahora que está entrando la ayuda humanitaria por todos los medios, pues Televisión Española y otros medios siguen hablando del hambre, contando una cantidad de víctimas que informa el supuesto Ministerio de Salud de Gaza, que nadie puede comprobar porque esos números los dan ellos y tampoco pueden comprobar los porcentajes. Es decir, cuando al principio de la guerra, por ejemplo, se habían 5.000 muertos, pues jamás decía que había 3.000 niños y 2.000 mujeres, no sé qué, y no mencionaban prácticamente ningún hombre, pues algunos periodistas decían, bueno, estos números la verdad que no cuadran. Hoy en día todo el mundo compra exactamente eso, es decir, de que si se mueren 100 personas, que no sabemos si se han muerto 100 personas, pues 99 han sido niños. Es decir, todo está fabricado para que lo compre Occidente y Occidente compra absolutamente todo lo que sea hablar mal de Israel y te diría incluso hablar mal de los judíos, porque esto ya se ha convertido en un fenómeno internacional, no solamente en los ataques a sinagogas o pintadas o a los turistas israelíes, sino de que prácticamente yo te puedo decir que en España, en la vida cultural en España, lo judío ha desaparecido. Solamente se permite hablar de lo judío en términos medievales. Lo judío actual no existe, no se hacen conciertos, no se presenta a nadie en el escenario que se sepa que es judío, ya no israelí.
Es absolutamente aberrante. Y el mundo de la cultura, que asiste impasible a eso. Es decir, no he visto yo ningún pronunciamiento diciendo, oye, ¿cómo es posible que en los últimos 21 meses no haya habido ningún acto cultural en toda España referido a los judíos que no sean de la Edad Media? Bueno, esto es lo que estamos viendo aquí. Me imagino que en otros países incluso será peor. Sí, desgraciadamente. Bueno, para terminar con el tema de Gaza, podemos adelantar que, bueno, Trump anunció un nuevo sistema de reparto, es decir, que está estudiando, ha evocado un nuevo sistema más cercano a la gente que lo necesita, más accesible que hasta ahora. Vamos a ver qué as se saca de la manga, porque realmente Trump y Estados Unidos son los últimos aliados de Israel en esta batalla. También Alemania todavía, hasta que reconozca el Estado de Palestina, siguiendo la oleada que parece que no tiene límite. Pero Estados Unidos y Trump siguen ahí. La verdad es que también hay un cierto desconcierto porque al fin y al cabo, quien lleva las riendas de todo esto aquí en la región es Qatar y tal vez Estados Unidos no esté ejerciendo la presión suficiente para que Qatar, donde se alojan los grandes jefes de Hamas todavía, pues ayude a buscar una solución. Y una solución, es decir, liberación de los rehenes y que se vaya a más de la franja. Esto es lo que se espera de Estados Unidos. Vamos a ver si en término medio o cercano habrá un nuevo sistema de reparto, pero la cuestión sí es bastante grave y las repercusiones a nivel internacional sobre cómo se comportan o no se comportan los israelíes, pues ya tiene consecuencias, como tú has mencionado, muy negativas. Bueno, esto es lo que podemos comentar hoy. Muchas gracias por atendernos y hasta la próxima, Pascal Roa. Hasta la próxima.